Apreciaciones Tribal Massive. Quiero hablarles de una bailarina que admiro mucho, April Rose, y para mí está en la lista de mis 10 bailarinas favoritas de danza oriental. Tuve la oportunidad de estudiar con ella y verla muy de cerca en un super show cuando Caro Dumani la trajo a Colombia. Recuerdo un ser súper cariñoso, noble y con una disciplina súper admirable. Me gustaría que le echen un vistazo a sus videos, vayan a su canal y revisen sus videos más recientes, ya que para mí ha refinado su técnica y su estilo con una sutileza increíble. Muchas de sus piezas, y en especial esta de la cual hoy voy a hablar, da la impresión de estar suspendido en un mundo surreal. Así que empecemos. April Rose es bailarina y profesora inspirada en estilos como Raks Sharki, Transnational Fusion, danzas del Medio Oriente, Norte de África y culturas como la helenística y turca. Ha bailado con reconocidos artistas del gremio como Amy Sigil, Rin Ajna, Kimberly Laxpur, Michelle Sorense, Aubrey Hill, Steve Eggers, entre otros. De hecho, tiene una formación bastante amplia en ITS ya que estudió con la Sunmata. La han invitado a alrededor de 20 países y tiene su programa de formación Dance Cohesion, donde no solo enseña danza, también música y sus investigaciones históricas y profundas sobre el Raks Sharki. En esta pieza ella hizo un cover de Durme Durme, una canción de cuna sefardí junto a su compañero Reed Burnham. Escuchen su canto, dulce, delicada. Durme, durme, hermosa doncella. Observen sus movimientos desde el segundo 0.35 al 45, cómo pasa sus marcaciones desde la melodía hasta el acompañamiento de la guitarra. Este estribillo que va hasta el primer minuto es un bello motivo que se repetirá desde otro ángulo al final de la canción. Durme, durme, sin ansia y dolor. La primera estrofa, que va hasta el minuto 36, de verdad encarna el papel de doncella, sus movimientos, gestos, expresión, su vestuario. Mejor dicho, todo el ambiente convierte esta pieza en un verdadero cuento de hadas. Tu esclavo que tanto desea. Miren el inicio de la segunda estrofa, un hermoso espiral que suma con estas encantadoras caminatas, una en el minuto 52 y otra del 2:05 al 2:08. Den un vistazo a este hermoso detalle bastante emocional, donde marca la melodía que ahora se ejecuta en la guitarra. Sus movimientos son finos como vigorosos. Es claro que es una pieza solista y en este caso cabe resaltar que cuando hacemos este tipo de coreografías podemos realizar una improvisación o bien sea un solo bien destacado cuando entra una frase musical bien especial. Y para mí fue uno de estos puntos claves. Por favor, observen ese desarrollo. Llegamos a la tercera estrofa, donde demuestra una claridad sobre la música y unos movimientos desvanecidos, por no decir desmadejados, pero no en el sentido peyorativo, más bien desde un punto intencionado, desde una inspiración claramente persa que con sus giros y movimientos de brazos delata esa preciosidad. Minuto 3:40 vuelve el estribillo y a partir del 3:51 hasta el 4:20 ella repite este motivo inicial, como les había mencionado al principio de este video, desde otro ángulo pero bastante simétrico dentro de la composición coreográfica. Desearía entrar en más detalle con esta primera parte, pero me alargo bastante. En definitiva, le di un toque bastante diferenciador al show en general y en palabras de April Rose, se inspira en técnicas de danza de Asia Central y persas, las cuales aprendió de Shahrzad Khorsandi, Miriam Peretz y Yeti Mahajan. El segundo tema que ella interpreta es comisionado por el músico Benjamin Alderson. En el minuto 4:25 cambia totalmente de chip, es encantador, sutil, claramente está mostrando otra energía, muchísimo más viva, sin embargo ella no deja de perder su dulzura.
4:25 a 4:44, April entra en el tema de una forma bien sutil, ampliando sus tiempos, como si el ritmo se estirara y pareciera ideal marcarlo pausadamente. A partir del 4:45 se amplía el plano y podemos ver la totalidad de movimientos que a su vez relucen con el juego de las luces. Minuto 5:04 inicia un Said y jocoso que de verdad me encanta. No sería el tipo de Said que esperaríamos en una pieza tradicional, claro está, sin embargo, nada como April Rose para interpretar esta versión más moderna con su toque que es ni más ni menos. También una sesión que considero no busca ser purista en el tema. Si bien no está usando los vestuarios o galavillas representativos de estas danzas, es claro que es una pieza que contiene fragmentos rítmicos, que tiene otra trama y como su estilo lo comunica, es una fusión delicada y admirable. Una palabra para definir toda la pieza: onírico.